Ahora empezamos con el heliocentrismo. Datos previos. Acá hay una curiosidad en los datos previos del heliocentrismo y tiene que ver con que casi todo esto, cuando vimos el geocentrismo, lo habíamos mencionado. Es decir, los movimientos diurnos del Sol respecto de un observador que está ubicado en la Tierra lo explica tanto el geocentrismo como el heliocentrismo. Lo explican los dos, las dos teorías. Lo explican de manera diferente, pero sería dato previo de las dos teorías. La observación nocturna de planetas y estrellas pasa lo mismo. Lo explica el geocentrismo y lo explica el heliocentrismo, aunque es cierto que lo explica diferente. La alternancia entre el día y la noche también lo van a explicar las dos teorías. La alternancia de las estaciones también, pero lo que sí sería distinto en este caso es la retrogradación de Marte, porque como acabamos de ver cuando explicamos el geocentrismo, la retrogradación de Marte es una anomalía para el geocentrismo y en cambio acá aparece como un dato previo. Esta sería la diferencia entre una teoría y la otra. Si ustedes pueden explicar esto y dar cuenta de por qué en este caso es dato previo en vez de ser un dato de contrastación, es que están entendiendo las dos teorías. Si no les queda claro, no lo están entendiendo, es una de esas señales que tenemos para que hagan preguntas, para que lo vuelvan a pensar. Es una marca de que algo se les perdió cuando estaban estudiando los temas. Acá tenemos esta animación es muy similar a la que vimos antes en el caso del geocentrismo. Esto para explicar por qué acá es dato previo, pero fíjense que acá la tenemos desde el punto de vista del heliocentrismo. Nosotros habíamos visto la misma animación en el caso del geocentrismo, pero con la Tierra en el centro. En cambio acá la tenemos ya con el Sol en el centro, la Tierra girando alrededor del Sol. Ahí está Marte, lo tienen acá girando alrededor de la Tierra y ahí ven exactamente, acá en la última esfera, como siempre está representado el planeta como es observado en el cielo, como dice ahí, y entonces ven claramente cómo explicaría el heliocentrismo que Marte retrograda. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando la Tierra adelanta, ahí justo está adelantando, ahí cuando adelantó la Tierra a Marte, el efecto que se da por un observador que está parado en la Tierra es que Marte está para atrás, digamos. Entonces esta sería, acá lo tenemos bien, a la retrogradación de Marte, que para esta teoría se lo llamaría retrogradación aparente de Marte, tal como es explicada por el heliocentrismo. Hipótesis del heliocentrismo. Bueno, tenemos como hipótesis fundamental que el Sol es el centro del sistema planetario. ¿Por qué lo enuncié así en vez de decir que el Sol es el centro del universo? Porque el único que había dicho que el Sol es el centro del universo era Copérnico. En cambio, con Newton ya el universo no va a tener más centro porque va a dejar de ser finito y va a pasar a ser infinito, y entonces no tiene sentido hablar de centro. Entonces, para poder decir, pues se dice actualmente así, se usa, para poder decir que Copérnico, Kepler, Galileo y Newton forman parte de la misma teoría, colocamos como hipótesis fundamental algo que sostengan todos ellos, y en ese caso es que el Sol es el centro del sistema planetario. Las órbitas planetarias se van a volver elípticas a partir de Kepler. La teoría de Kepler, digamos, la hipótesis de Kepler va a ser que no son un círculo, sino que son como aplastadas, digamos, un círculo aplastado, que son elípticas. Newton va a dejar de lado la distinción aristotélica entre región sublunar y supralunar, diciendo que hay una sola región en todo el universo sujeto a la misma física. Va a sostener que existe vacío en el universo, lo cual Aristóteles negaba. A la vez, como decíamos, el universo va a ser infinito y que en este universo, con la física unificada, los planetas giran alrededor de la Tierra, pero a su vez los planetas pueden tener satélites que giran alrededor de ellos. ¿Se entiende? Digamos, acá habría como centros relativos de una cosa que gira alrededor de otra. Acá volvemos, este esquema, cuando estudiamos la teoría geocéntrica lo habíamos visto. Acá volvemos sobre este esquema, pero acá está distinto. ¿Por qué? Porque acá tenemos el ángulo de paralaje estelar, pero lo tenemos como una predicción cumplida. Esto se observa por primera vez a comienzos del siglo XIX porque es difícil de observar.
Acá está como exagerado en el esquema para que se vea, pero fíjense que está exagerado, ¿por qué? Porque a esta estrella, para poder verlo en la pantalla, a esta estrella se la colocó demasiado cerca del sistema solar. ¿Se entiende? Es decir, acá, es decir, este esquema no está a escala. Y al no estar a escala, es decir, la estrella está demasiado cerca. ¿Cómo sé que está demasiado cerca? Porque, fíjense, acá tenemos el Sol y esta es la Tierra. La luz tarda en llegar desde el Sol a la Tierra, tarda en llegar 8 minutos. Y en cambio, la luz, si esta fuera la estrella más cercana a la Tierra, que es Próxima Centauri, la luz tarda en llegar desde esta estrella a la Tierra, tarda 4 años en llegar. Entonces, fíjense que esta escala, esto no está a escala porque esto sería 8 minutos y esto sería 4 años. Entonces, habría que haber colocado esta estrella mucho, mucho más larga, es decir, habría que haberlo hecho mucho más chiquitito al Sol, casi no se vería absolutamente nada ahí para poderlo hacer escala y poner la estrella. Y cuanto más lejos está la estrella, más chico es el ángulo de paralaje estelar. Por eso no lo pudieron medir hasta comienzo del siglo XIX, porque era muy difícil de medir, porque el primer ángulo que se va a medir es de 0,3 segundos de arco, es decir, es realmente muy, pero muy pequeño. Eh, Veamos algunos ejercicios respecto del heliocentrismo. Los ejercicios nos permiten terminar de entender los temas y también permiten advertir si algo no se entendió. ¿Se entiende? Es decir, es acá donde uno dice, es como lo que decíamos antes de la predicción de una teoría. La predicción permite poner a prueba la teoría, ver si fue correcto o incorrecta, la teoría fue correcta o incorrecta. Y los ejercicios nos permiten ver si lo que estudiamos eh, lo entendimos bien, digamos. Entonces, otra vez, tenemos preguntas de aplicación y preguntas teóricas. Esta es una pregunta de aplicación porque nos habla de Newton y una consecuencia observacional del heliocentrismo. Vamos a ver uno por uno. En primer lugar, dice que Venus realizará una órbita elíptica alrededor del Sol. Esto no es para Newton una predicción, porque la predicción habíamos dicho que es una consecuencia observacional. Que se llame observacional quiere decir que se puede ver. Y Newton no podía ver las órbitas elípticas. Newton podía ver la posición de los planetas cada noche, pero no podía ver la órbita elíptica propiamente. Entonces, esto no es una consecuencia observacional del heliocentrismo, sino que es una hipótesis. Lo primero que tenemos acá es una hipótesis, así que esto no va. Segundo, dice que no se observarán cambios en la región supralunar. En este caso, tampoco sería una consecuencia observacional porque, por varias razones. Hay más de una. En primer lugar, Newton no sostiene la diferencia región sublunar, región supralunar. Y Newton tenía una física unificada, estaría esperando que todo esté obedeciendo a la misma lógica, pero incluso en ese caso tampoco es observable, ¿se entiende? Es decir, eso forma parte, lo contrario de esto, es decir, que hay cambios porque no hay dos regiones, que hay cambios en todo el universo, sería una hipótesis de Newton también. Así que esa no va, esa está pésima, esa opción. La tercera dice que el espacio será infinito. Y estas son, yo dije recién que la segunda opción es como totalmente disparatada. Si uno marcó eso no había entendido nada de las dos teorías. Pero si uno se tienta con que el espacio será infinito, esta es una opción tentadora. ¿Por qué es tentadora? Porque uno sabe que va a favor de algo que dijo Newton y además tenemos el verbo en futuro. Y el verbo en futuro era una de las características de una predicción. Entonces es una opción tentadora, pero no es correcta. Es solo tentadora, ¿por qué? Porque infinito no se puede ver. Entonces es acá, por eso yo decía que con los ejercicios es cuando se entienden los temas, porque es acá donde uno empieza a entender qué significa consecuencia observacional. Lo habíamos dicho a nivel teórico, pero acá se entiende, es decir, una consecuencia observacional se llama observacional no porque registra una observación, sino porque solamente puede mencionar cosas que se pueden ver, y el infinito no se puede ver. Por lo tanto, esta opción no es correcta. Esto está como disfrazado de consecuencia observacional, pero en realidad es una hipótesis, es una de las hipótesis de Newton. Así que nos quedó como correcta la última, porque nunca pasa en el examen que
no hay no hay que marcar nada, se entiende, nunca es que está vacío. Y entonces ahí tenemos sí la consecuencia observacional del heliocentrismo, como explicábamos antes, y es que el ángulo de paralaje estelar será distinto de 0 grados. Esto está bien, digo, esto está bien y es la única opción correcta. Entonces, no hay que responder los ejercicios de múltiple choice como por intuición, diciendo, bueno, la que menos me parece que está mal es esta, sino que al menos cuando lo estamos haciendo juntos para aprender, vamos justificando todo, por qué sí, por qué no. En el parcial no se pide justificación, pero nosotros mejor justificamos para entender por qué desechamos una opción y por qué marcamos otra. Bueno, acá tenemos otra de aplicación, la medición de 0 grado del ángulo de paralaje estelar hasta comienzo del siglo XIX. Dijimos que daba 0 grado. Y lo primero que dice es que es una predicción cumplida del heliocentrismo. Esto está mal, ¿por qué? Porque habíamos dicho que esto para el heliocentrismo no era una predicción cumplida, sino que era una anomalía. Esto va en contra del heliocentrismo. La segunda opción es muy tentadora, pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque acá dice que es una predicción del geocentrismo. Y el problema está en que esto no es una predicción porque acá nos dio medición, es decir, algo que ya se midió, y nos dio un tiempo hasta comienzos del siglo XIX. O sea que esto que tenemos acá es un dato. Es un dato de una medición que se hizo en un momento de la historia, con lo cual no es una predicción, sino que es un dato. Así que eso está mal. Y por la misma razón está correcta la tercera, es un dato. Y es un dato, ¿cómo sabemos de contrastación? Bueno, pues nos está hablando de algo que se observó después de formular las dos teorías. Entonces es un dato de contrastación. Y la última es incorrecta porque dice que es una anomalía del geocentrismo y en realidad es una predicción cumplida del geocentrismo. ¿Se entiende? Está justamente al revés. Entonces ahí tenemos una sola opción correcta. Es un dato de contrastación que significa, ¿qué significó históricamente? Significó una predicción cumplida del geocentrismo y una anomalía del heliocentrismo, al revés de lo que dice la primera opción y la cuarta opción.